La arqueología tiene una responsabilidad social de retribución de su quehacer, de su conocimiento y de todo lo que hace en el país. De eso vamos a estar hablando en este programa de La Hoja Suelta. Les saludan sus anfitriones Wendy Osorio. y Omar Espinosa con mucho gusto porque vamos a tratar de algo por lo cual Libreta Negra MX nació, que es la comunicación y la percepción de la arqueología en la sociedad. Y para eso invitamos a la maestra en ciencias antropológicas y estudiante del doctorado en la Facultad de Filosofía de la Ciencia de la UNAM, Katia García, que nos acompaña. ¿Cómo estás? Hola a todos, mucho gusto. Todo muy bien de este lado. Pues mucho gusto también de tenerte aquí, Katia, y hablar de este tema que siempre ha sido muy vinculado a todas las problemáticas que hemos planteado en diferentes episodios, sobre todo cuando hablamos de lo que las ciencias sociales hacen. Específicamente nosotros como arqueólogos hablamos de la arqueología y la vinculación social, esa de la que muchos hablamos, pero que en la práctica no siempre se puede ver. Y bueno, Katia, pues va a ser todo un gusto y seguramente va a ser una charla muy interesante, sobre todo porque vamos a estar hablando también del trabajo que tú haces, que actualmente estás llevando a cabo como proyecto y estás también como produciendo o estás en este proceso de producir pues el documental, ¿no? Entonces, va a ser algo que van a escuchar mucho a lo largo de este episodio. Entonces, yo creo que podemos partir de como dos cuestiones para empezar esta interesante charla. Primero, háblanos un poco de qué es el documentalismo y cómo contribuye esto a las ciencias sociales o cómo las ciencias sociales han recurrido a estas estrategias, a estos medios para poder, pues, generar, ¿no? Finalmente, estos espacios, estos medios para comunicar lo que están haciendo. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Y yo también creo que es muy importante empezar a hablar de esto, ¿no? Creo que es un poco más fácil pensar en ejemplos de, digamos, de comunicación de la ciencia en lo que se refiere a las ciencias duras, por así decirlo, que en ciencias sociales, ¿no? Yo creo que siempre he tenido como esta inquietud de decir, oigan, de aventar un grito como, hey, las ciencias sociales necesitan salir como de la academia, ¿no? Y necesitan hacerse como inteligibles, pues para la comunidad a las que normalmente estudiamos, ¿no? Entonces, bueno, el documentalismo en ciencias sociales, yo creo que no es tan difícil pensar como en todo lo que ha hecho Nat Geo y otros canales que, o sea, en realidad creo que son como el ejemplo clásico de cómo vemos que estos exploradores van y se meten a comunidades súper lejanas y le preguntan, o los que son de comida y todo esto, y entonces entre la comida y todo esto se va develando como las cosas que tienen relación con usos y costumbres, visión del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que para mí el documentalismo en ciencias sociales es algo que ha estado presente desde hace mucho tiempo y que creo que es importante que empiece a hacerse como más popular, por así decirlo, en el mundo académico, ¿no? Creo que necesita salir un poco como de las luminarias, pues sí, de estas empresas grandes y empezar a hacerse como más cotidiano, incluso más cercano, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad actualmente que todo el contenido que normalmente estamos consumiendo por nuestros dispositivos celulares, computadoras, etcétera, es mayoritariamente visual, ¿no? Entonces, un poco aprovechando esto y que, como dicen algunos autores de las ciencias sociales, sin quererme poner muy nerd, es que al final de cuentas los seres humanos somos seres narrativos, ¿no? O sea, nos encanta estar escuchando historias, ¿no? Y dentro del mundo de la antropología se sabe que esta parte como de convivencia e interacción social a la hora de estar contando historias, ya sea mitos, pero las leyendas, pero etcétera, siempre ha sido fundamental para las comunidades. Y el ser humano está acostumbrado a eso, nos encanta que nos estén contando historias, ¿no? O sea, no en balde la obsesión que muchos tenemos con ciertas series, ¿no? Siempre hay alguien a quien tú le puedes preguntar como, oye, ¿cuál es la serie que estás viendo ahorita? Y es muy probable que te va a decir que está obsesionado con una, porque al final de cuentas es una historia. Entonces creo que aprovechando esta, digamos, naturaleza intrínseca del ser humano,
tratar de comunicar las ciencias sociales, los hallazgos de las ciencias sociales a través de historias, creo que es un excelente recurso para hacer comunicación de la ciencia, ¿no? Y un poco de todas estas, digamos, este hilo de inquietudes que les estoy platicando es más o menos cómo se fue formando la idea de empezar a hacer algo, ¿no? De tratar de aprovechar la investigación que ya se estaba haciendo, de la cual yo formé parte y posteriormente mi proyecto de maestría, de decir, oigan, pues si ya traes estas ideas ahí, pues hay que tratar de experimentarlo, ¿no? Con esta oportunidad que tienes de hacer un documental a partir de una investigación académica y sacar el conocimiento académico de la academia. Es bien interesante pensar en esta forma de comunicación audiovisual, porque normalmente, y aquí lo hemos dicho varias veces, ¿no? Se plantea este tema de la difusión y o la divulgación, ¿no? Que a grandes rasgos, pues, bueno, lo vamos a mencionar porque siempre lo utilizan o lo utilizamos como sinónimos, que no necesariamente es. Un breve recordatorio, difusión, claro, esto en términos de lo que se entiende como pues este marco teórico que se usa en las ciencias sociales, ¿no? La difusión es esta parte de comunicación entre pares, entre, digamos, entre los mismos miembros de la academia y demás, y la divulgación es fuera de ese gremio, fuera de esa academia. Entonces es interesante pensar en estos medios, ¿no? En esta forma de audiovisual de comunicar porque tendría o tiene una tendencia hacia afuera de la academia, ¿no? Una forma un poco más amena, con esta narrativa, con lo que ahora llaman storytelling, o bueno, infinidad de cosas, ¿no? Y que es una opción entre todas las que tenemos en la actualidad. Este mismo podcast es un medio, pues, que sirve para comunicar una serie de ideas. Pero bueno, quizá el documentalismo es una serie o es un nicho que se ha utilizado muchísimo, quizá desde, pues básicamente el predominio de las imágenes en cine, en televisión y pues en ciencias sociales efectivamente se ha ocupado bastante. Y creo que es interesante que nos cuentes un poco sobre cómo es este trabajo, en qué consiste un documental que es de ciencias sociales, de antropología, o en este caso ir metiendo un poquito el tema que vamos a centrarnos más adelante, que es arqueología, ¿no? Entonces, cómo es estas interacciones? ¿De qué se trata? ¿Cómo se elabora? Ahora sí que el detrás de cámaras de un documental. Pues mira, yo creo que cómo es el detrás de cámaras para mí fue lo más emocionante cuando empezamos a trabajar. El contexto es a la par de mi proyecto de maestría, tomando esta información que iba saliendo de mi proyecto, se crea un documental, bueno, el guión para un documental, también tomando como base entrevistas que hice para mi proyecto de ciencias antropológicas. Entonces de ahí viene más o menos la idea de hacer un documental. Y bueno, cuando empezamos a hacer la grabación para mí, pues tal cual, o sea, era una aventura como ir a meter en la montaña y deslizar muchísimo como esto que ves normalmente en la tele, ¿no? Y de, ay, ahí va el aventurero y mira, va cargando su cámara. Y, o sea, la verdad es que para mí sí tenía mucho este sentido de, pues sí, como de ser curiosa y de estar haciendo algo que en algún momento alguien más iba a ver a través de una pantalla y que tratara como de tener, aunque sea la mínima experiencia que yo tuve en el momento de estar grabando, ¿no? Entonces, aunque debo decir que lo que normalmente vemos en la tele son grandísimas producciones donde hay un montón de presupuesto, lo nuestro era súper, súper low budget y era como, bueno, cada quien lleve las cámaras con las que tiene y sabes que tú vas a funcionar, tú vas a tener como una función multitasking, ¿no? O sea, éramos 4. Debo decir que yo soy la codirectora, que más bien el director es mi gran amigo César Sabre, y creamos un equipo de 4. O sea, los 4 íbamos a hacer como en todas las temporadas de campo, así como multitasking de, ok, tú vas a ser microfonista, pero sonidista, pero también vas a hacer la foto, pero ahora ponte aquí a detener esta cosa para darte sombra y no se te vaya a ver la imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy divertido, pero también como a la hora de estar platicando con la gente era muy, muy
muy importante como para nosotros ver que la gente tenía como muy buena recepción al ver que teníamos cámaras y que andábamos preguntándoles y que andábamos platicando con ellos y que nuestra intención era como al final tratar de retribuirles algo como comunidad, ¿no? La verdad es que siempre nos trataron muy bien y entonces tenemos como ese compromiso de les queremos regresar algo para ustedes, ¿no? Y el documental un poco es también eh, algo que queríamos nosotros dejarles a la comunidad para que ellos tuvieran acceso a decir, bueno, este es Chalcatzingo, ¿no? Y este es de donde yo vengo. Que también un poco la idea de decir, vamos a hacer un documental es que fuera del gremio arqueológico, cuando tú vas con alguien y le dices, oye, pues es que hay un sitio arqueológico que se llama Chalcatzingo y está padrísimo, y es como, ¿qué? ¿Dónde? Entonces, creemos que algo hacer, o creíamos, o estamos convencidos más bien, de que hacer un documental es una excelente manera de decir, mira, lo vamos a colgar en YouTube y ahí que se viralice y pásaselo a tu pariente que está en Estados Unidos para que les digan, de aquí soy yo y de aquí vengo yo, ¿no? Entonces queríamos hablar como de qué es Chalcatzingo, por un lado sí la zona arqueológica, pero también qué es Chalcatzingo para la comunidad, ¿no? La parte como cultural de, ok, las costumbres de Chalcatzingo, la gente de Chalcatzingo, la vida diaria, las cosas en las que creen y todo esto. Entonces hicimos ahí como una especie de revoltijo de imágenes en el que al final nosotros queremos decir como Chalcatzingo no solamente es como la comunidad, sino también es la zona arqueológica y la historia que tienen ustedes se remonta a miles de años, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy valioso para ellos como comunidad, tener acceso a cuáles son, como digamos, tus raíces más remotas y decir, órale, de alguna manera eso que estoy viendo en la zona arqueológica es parte de mí, de mi historia, y que tengan acceso a ello, creo que está muy padre y todo esta emoción también de querer transmitir eso y de querer gritarle a todos como, wow, lo que tienen aquí es lo que estamos tratando como pues de que se transmita en el documental, ¿no? Y obviamente a través de una historia, tratar como de enganchar con la gente. O sea, al final de cuentas, el público objetivo de ese documental es la comunidad de Chalcatzingo. Claro, y aquí también hay un aspecto importante que como que hemos ido comparando entre estas grandes producciones, hablando del tema del documental como tal, y que también los casos o los temas que vemos en estos canales de Nat Geo, que por cierto no nos patrocina, y ¿Deberían? siempre es nuestra referencia para este tipo de ejemplos, Sí. pues la verdad es que también tienen un alcance masivo, ¿no? Entonces, la diferencia entre los documentales que, por ejemplo, se producen desde un proyecto académico y otro que es, digamos, más comercial, más Uh -huh. de entretenimiento, que no tiene nada de malo, por supuesto, no estoy diciendo, no estoy en contra de ese formato, pero yo creo que también como que se van por ciertas líneas, ciertos temas que son clichés, ¿no? Rayan muchas veces en lo superficial, en el sensacionalismo, y yo creo que también es válido darle espacios y hacer también como la difusión de este tipo de proyectos, ¿no? Que son documentales también, pero que tienen que tener un alcance más allá del círculo académico, porque estamos trabajando con personas, para personas, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy valioso en un sentido humano, por supuesto. Y yo quiero que nos cuentes, Katia, ¿por qué es importante voltear a ver este tipo de percepciones que tiene, en este caso, la comunidad viva de Chalcatzingo? ¿Cómo se relacionan con esta noción de lo arqueológico, la zona arqueológica, en un espacio geográfico que ellos han habitado durante generaciones, ¿no? Y que tal vez no usan estos términos de patrimonio o lo arqueológico o la zona arqueológica? Y yo creo que es importante también escuchar, como nos dijo el buen Víctor una vez, saber escuchar a la gente que habita también estos espacios, ¿no? Sin duda alguna, sí, sabiduría eterna para el buen Víctor, porque sí, o sea, creo que, y no nada más es como algo de lo arqueológico, creo que es algo como transversal a las ciencias sociales, o sea, sí hay ahí como una cuestión, digamos, incluso ética de que vas y estudias a, digo, no precisamente una comunidad, sino
un grupo de personas, un colectivo, etcétera, y entonces vas, los estudias, haces un extractivismo y entonces, y ya, y te vas, y no les das un seguimiento y en realidad, pues nada más te beneficiaste de ellos, ¿no? Y no hay como esta parte de devolverles algo, ¿no? De decir, ok, hice investigación porque estoy tratando como de ayudarte con algo, de resolver un problema y eso se da muy pocas veces, ¿no? Entonces también creo que lo importante era justamente empezar el documental hablando con la gente. O sea, yo sabía que había muchísimos libros que hablaban de Chalcatzingo y que llevaban haciéndose investigaciones en Chalcatzingo desde el 1935, 36 más o menos, que llegó la primera arqueóloga, ¿no? Entonces son muchísimos años en los que ya se ha generado información y sin embargo, pues, ¿qué le han preguntado a la gente, no? Entonces a mí me interesaba como saber, bueno, o sea, también esto que dices, ¿no, Wendy? De que el espacio geográfico entre donde está asentada la mayoría de la comunidad y la zona arqueológica es mínimo. Entonces me interesaba mucho saber cómo, bueno, cómo conviven con su zona arqueológica, ¿no? Independientemente de que no usen términos como los que se manejan en la academia de, ay, esto es patrimonio y esto es del clásico tardío y quién sabe qué. O sea, claro que la gente sabe, o sea, al final de cuentas, algo muy importante para la comunidad de Chalcatzingo es caminar y subir sus montañas, ¿no? Entonces, en las faldas de las montañas está la zona arqueológica y claro que saben, o sea, han visto, conviven con ella, o se encuentran cosas, etcétera. O sea, no van a hablarte con los términos súper refinados que están en los libros y que de alguna manera también hacen que esa información que está plasmada en esas hojas no sea perfectamente comprensible para la gente que no está imbuida de ese conocimiento, ¿no? Entonces, a mí me interesaba saber justamente como, bueno, ya tengo esta información especializada, pero quiero saber qué es lo que ellos saben, cómo se refieren a ellos, cómo se sienten respecto a ellos, ¿no? Y mucho escuchar. O sea, creo que más allá del cliché antropológico de ve a una comunidad y fúndete con ellos y sea uno de ellos, o sea, eso no es cierto. Más bien era como esta onda de establecer una relación con ellos de confianza, primeramente, de decir, cuéntame tú cómo te sientes y escuchar y escuchar y escuchar mucho y después también, pues, establecer como un lazo de confianza donde tú, ya que tú tienes información también, tú intercambiar algo de ti, ¿no? O sea, para mí no nada más es como esta parte de ay, necesito información y chao, bye, y ya tengo lo que me interesa y no voy a volver. O sea, para mí es muy importante y también para el equipo del documental tratar como de reflejar lo que ellos sienten en el documental, más allá de los términos, pues sí, académicos, decir cómo se sienten ellos al respecto de su zona arqueológica, sin que también lo que decías, Wendy, que mucho se hace en estas grandes producciones de documentales sociales en el que se exotiza como la comunidad a la que se están refiriendo, ¿no? Es como, ay, esos que son de África y están muy lejanos, y entonces esa exotización hace que la gente que ve el documental sea como, hoy sí tienen cosas muy raras, y en realidad no hay como un ejercicio de empatía, de comprender, oye, tienen las mismas preocupaciones que yo, ¿no? Y en el documental un poco a mí también me interesaba resaltar eso, o sea, que la manera en cómo se refieren ellos y las preocupaciones que tienen y todo esto, pues son preocupaciones que tenemos todos en la vida diaria, ¿no? O sea, a lo mejor no es como que estén pensando todo el tiempo en la zona arqueológica, pero saben que hay cosas ahí que tienen que ver como con un pasado de ellos que a lo mejor lo ven muy remoto y que a nosotros también nos pasa, ¿no? En algún punto de la vida dices, bueno, y antes de mis abuelos que yo conozco, ¿qué había más atrás y de dónde venimos y todo esto, ¿no? Entonces creo que eso queda muy resaltado en el documental, o sea que todo esto son preocupaciones que no nos quedan tan lejos, que son algo que todos tenemos y vivimos con ello día con día. Sí, creo que tendríamos que trabajar justamente en el estereotipo del del documental antropológico, donde estamos o se hizo, ¿no? La antropología de principios del siglo XX, ¿no? La vida de la tribu perdida de no sé dónde y demás. Uh -huh. Para centrar esta plática y dotarle un poco más de contexto, pues estamos hablando de un documental cuyo centro es la relación social que tiene una comunidad con un sitio arqueológico en el que viven, ¿no? En el que son cercanos
y este sitio es Chalcatzingo, que como brevario cultural, ya lo hemos comentado en el canal de YouTube, pero bueno, es un sitio que es extraordinario, tanto en paisaje como en arqueología. Es uno de los primeros centros urbanos en el centro de México y además tiene una serie de relieves que están justamente asociados con dos grandes macizos rocosos que pues básicamente dominan todo el valle de la Matzina, que es el río que está ahí y que le da nombre a este valle de el oriente del estado de Morelos. Si tienen oportunidad, vayan a visitarlo. Y pues justamente todas estas interacciones que tú has pues registrado por medio de entrevistas, por medio de pues de una explicación, cuéntanos cómo surge el proyecto del documental que ya lo mencionaste hace un momento, pero vamos a puntualizarlo un poco más para ver justamente cuál es el trabajo con el cual llegaste y cómo fue como encaminándose esta idea. Y finalmente, si nos pudieras contar pues un poco de las interacciones que has tenido, cuáles son los dichos que se repiten más o cuál es la percepción que se tiene pues alrededor de esto que desde este lado llamamos patrimonio cultural y que próximamente, probablemente conforme vayan avanzando las corrientes teóricas, les llamaremos herencias biosociales, como dice Víctor González Robles. Pero bueno, cuéntanos cómo llegaste, cómo surge este proyecto. O sea, nos mencionaste algo de las caminatas en la montaña, en el cerro, y que ya había un proyecto ahí de tu maestría, pero vamos ahora sí que por pasos, adentrándonos a este estudio de caso. Pues mira, justo les comentaba que la idea como principal, o más bien, digamos, el germen del documental fue platicando con mi amigo César. Un día aquí en la ciudad que le estaba platicando de mi proyecto de maestría y me dijo, ay, güey, suena súper padre, ¿sabes qué? Te ayudo a grabar las entrevistas, a que las tengas en video y puedes hacer un análisis mucho más amplio, etcétera, ¿no? Fuimos a Chalcatzingo en el contexto de un proyecto de registro de arte rupestre, de pintura, y él iba, y entonces recorrer la montaña, ver los paisajes y ver lo que hay en Chalcatzingo lo dejó encantado. Yo no sé qué cosa lo hipnotizó y de ahí fue la idea de, oye, esto está muy padre, esto necesita como difundirse o divulgarse más bien en los términos que ya decía Omar al principio, y esto necesita hacerse. Creo que hay un potencial muy cañón. ¿Qué te parece si, además de las entrevistas que yo te ayudo a grabar sin ningún problema, hacemos un documental? Entonces, fuimos trabajando a la par de la investigación que yo estaba desarrollando en el proyecto de maestría, una idea y un hilo narrativo para el guión, en el que fuimos más o menos jugando con fragmentos de las entrevistas para irlas intercalando y hacer una especie como de rompecabezas que tuviera una coherencia narrativa, en el que justamente eso, o sea, que tuvieran más relevancia las voces de la comunidad y se entendiera, aunque fuera un poquito, qué es Chalcatzingo, ¿no? Que ese es nuestro principal objetivo, ¿no? Sí es un lugar que tiene una tradición o una herencia biosocial, que me gustó mucho el término, antiquísima, y que aún ahora, o sea, tú puedes ver rastros como de ese pasado impresionante y que conviven con cómo han ido adaptándose como a las formas de vida cotidiana, ¿no? Entonces ese más o menos fue el germen y la génesis del documental, ¿no? Entonces, pues eso. ¿Y qué te contó la gente, Katia, durante este proceso de entrevistas, de interactuar con ellos, de meterte, pues me imagino que hasta sus espacios privados, ¿no? Y qué pudiste platicar o intercambiar con las personas. Pues mira, la verdad es que ha sido y sigue siendo una relación súper padre con la comunidad. Creo que algo de la etnografía, que es a final de cuentas el método que utilicé, que no necesitan por qué acordarse de esa palabra, es algo muy, muy antropológico, académico, pero justo, o sea, creo que lo que más me gusta de hacer etnografía es eso, o sea, que te permite de alguna manera, a lo mejor llámeme idealista, borrar como esa barrera que me resulta tan chocosa entre la persona, el ser vivo y el investigador, ¿no? Y justo
el platicar con la gente y decir, yo no tengo interés en venir y sacarte información y bye, sino quiero establecer una relación de amistad contigo y que nos invitaran a comer y empezar a platicar con ellos, era padrísimo. O sea, la verdad es que la gente cuando te cuenta como, bueno, sí, estas costumbres y mi abuelita la hacía así y la abuelita de mi abuelita, y así nos iban contando las historias de aquí y todo esto, era muy, muy padre. Y sé por las entrevistas y las etnografías que la gente, más allá que tenerle como aversión a la zona arqueológica, tiene una relación complicada, porque mucho antes de si vale hacer como una mini historia o un mini resumen de cómo se descubre, y que también eso me parece fantástico, cómo es que se descubre Chalcatzingo, eh, una tromba, una lluvia fuertísima en el 35, si mal me acuerdo, el 34, en el 35, hace que se empiecen a desgajar, pues sí, que se desgajen partes del cerro, de uno de los cerros que están en Chalcatzingo, que también son súper icónicos. Y entonces, después de que se desgajan y pasa la lluvia, la gente va a asomarse como a ver qué había pasado con sus cultivos que están en las faldas de los cerros y demás, que también es importante. Para la gente de Chalcatzingo es súper cotidiano caminar la montaña. O sea, se conoce en la montaña, pero como si fuera la palma de su mano, porque parte de sus tradiciones ha estado el cocinar con leña, y entonces la gente está muy acostumbrada a que se va a caminar al cerro a por leña, pero también a sembrar, pero a llevar a sus ganados, etcétera. O sea, caminar la montaña para ellos es como para nosotros en la ciudad el camino al metro, ¿no? O, oye, necesito ir a tal, ¿cómo me voy? Y le das la ruta. Así ellos para la montaña, ¿no? Entonces, la gente tiene como esta relación muy cercana con la montaña, y entonces después de esta tromba durísima que cae en Chalcatzingo, la gente se va a asomar y se encuentra con unas piedras grandísimas, así pues pegadas en el piso, en las faldas de la montaña, y dice, bueno, ¿y esto qué onda? ¿No? Y empiezan a escarbarle tantito y se dan cuenta que son unas piedras grabadas, que no nada más son unos pedazos de piedra gigantescos que se cayeron. Entonces, a partir de ahí dan aviso a, creo que el sistema de aguas o algo así, de aquí de la ciudad, y entonces tiempo después viene una arqueóloga, ¿no? Y a partir de ahí empieza digamos, la historia arqueológica en Chalcatzingo, en la que hay como, digamos, 3 grandes periodos de investigación arqueológica. Y desde entonces ha venido produciendo muchísima información, y hasta ahora sabemos que Chalcatzingo es un sitio que en realidad es, pues lo que está abierto al público es chiquito, creo que se recorre sin tanta dificultad, pero que en realidad la extensión se extiende muchísimo más allá de la zona arqueológica, porque sabemos que ha habido ocupaciones del periodo olmeca, del periodo clásico y del periodo posclásico, ¿no? Y creo que eso no es tan fácil de identificar en otras zonas arqueológicas que sí tienen como mayor, pues sí, luz turística, ¿no? Entonces la gente siempre ha convivido con lo que tiene que ver con patrimonio arqueológico o con herencia biosocial, pero como que no tenían como que muy clara la idea de qué tan grande y qué tan complejo era el sitio de Chalcatzingo, ¿no? Porque me contaban que, pues eso, o sea, después de esa tromba la gente se encontraba como piedras muy grandes y decían, wow, ¿esto qué onda, no? Pero antes de eso, la gente al hacer el barbecho, que es preparar la tierra para el cultivo, se encontraba como piezas de cerámica y de obsidiana, y todo estaban como, pues está padre, órale, bye, ¿no? Entonces, hasta antes de que vinieran estas investigaciones arqueológicas es cuando empieza a crecer este sentimiento de wow, o sea, esto es mucho más complejo que cosa que te encontraste por ahí, pues ya X, ¿no? Entonces la gente tiene aprecio por la zona arqueológica, pero más como por las montañas, o sea, sí se sienten como orgullosos de, ay, mira, está muy padre, y cuando llega algún pariente del extranjero es como, vamos a ir a la zona arqueológica para que veas, ¿no? Entonces sí es algo que para ellos es importante, pero es más importante aún como verlo como parte de un todo, ¿no? Insisto, la zona arqueológica está en las montañas, y este espacio geográfico para ellos es fundamental en su vida diaria y en su memoria y en todo, ¿no? Entonces, más que entenderlo como algo separado, se entiende como algo parte de uno mismo. Es un concepto un poco complejo, es parecido a lo que los mapuches
refieren respecto a la importancia de sus tierras, no es la propiedad, no es tener, no es poseer algo, sino estas tierras son como parte de mi historia, de mi identidad, porque a partir de aquí se crean mis historias, mis memorias, etcétera, ¿no? Entonces es algo más complejo, pero la gente de Chalcatzingo tiene como bastante aprecio como por su zona arqueológica y el espacio geográfico en donde están insertas, ¿no? Sin embargo, es un poco complicado tener como el conocimiento de, bueno, ¿y esto qué significa, no? O sea, al final de cuentas, la información arqueológica disponible, la mayoría, está en libros especializados y está en un lenguaje, más allá de que incluso haya videos por parte de, que se han producido por parte de Lina, pues se hablan en un lenguaje pues, que podríamos entender entre pares o entre colegas de la arqueología, ¿no? Y no son tan inteligibles para la comunidad. Entonces, ese es el problema, o sea, es complejo, insisto, pero la gente es muy honesta al decir, pues claro, o sea, están aquí cerca, están aquí a la vuelta de mi casa y convivo con ellos desde hace mucho, ¿no? Entonces, y tener acceso como a esas vivencias que nos contaban en las etnografías, en las entrevistas de, bueno, pues yo subí a la montaña y nos encontrábamos esto y pasábamos las tardes haciendo un picnic ahí en la zona arqueológica, etcétera. La verdad es que fue muy, muy padre esa experiencia de poder platicar con ellos al respecto de la zona arqueológica. Hace unos días estábamos pues viendo en Twitter y había una discusión respecto a la propia información arqueológica, ¿no? Que hay una cadena, no es una cadena, más bien son eslabones disociados o coloquialmente podríamos decirlo como un teléfono descompuesto entre lo que es la generación del conocimiento especializado y pues los públicos que puedan tener interés sobre eso. Y creo que lo está exponiendo justamente de esa misma manera a pesar de que la gente viva y que tenga una cercanía, pues básicamente inmediata a un sitio arqueológico, no significa que conozcan pues toda la información que se genera, ¿no? Por un lado, porque el propio ritmo de la investigación arqueológica es particular y por otro, pues de que los medios no necesariamente son adecuados cuando se publican o se da a conocer esta información. Mayoritariamente la Academia Arqueológica pues trabaja por medio de publicaciones escritas, muchas de ellas en este caso particular están en inglés, por ejemplo, y pues no tiene el uso ni de medios digitales, redes sociales, ni nada. Por ahí hay un documental del antropólogo Moraita Mm. que lo pueden encontrar en YouTube, pero en realidad no se centra, como en este caso particular, de la explicación tal cual de qué es este sitio, cuál es la importancia para la gente. Y creo que ahí está la virtud de este trabajo, de que hay que pensar en esta retribución social que tienen las ciencias sociales y particularmente la arqueología, ¿no? La arqueología que en México además está inmersa en un montón de intereses que van desde lo económico hasta en este caso lo identitario, ¿no? Hemos mencionado varias veces pues que no se compara con un sitio turístico, ¿no? No es Teotihuacán, no es Monte Albán, no es Chichen Itzá, ni siquiera Xochicalco, que está ahí mismo en el estado de Morelos. Y por otro, pues también la relación que tiene tan importante la gente con Chalcatzingo. En este caso, han estado trabajando ellos mismos el sitio pues a cargo de diferentes proyectos arqueológicos, como bien lo mencionas, en varias fases. Qué te mencionan, por ejemplo, de esa relación? Cuando la gente, de manera estructural, es contratada para trabajar directamente ahí, aunque no necesariamente se les explica qué es lo que están haciendo. Pues mira, en el marco del proyecto de la investigación de maestría, tuvimos oportunidad de poder platicar con un ex trabajador que estuvo en el proyecto de los 70, que es un proyecto icónico para Chalcatzingo, y que para mí también es importante porque ese proyecto, además de que fue transdisciplinario, hizo una labor muy importante de integración de la comunidad en las investigaciones arqueológicas, ¿no? El arqueólogo David Grove, que lamentablemente falleció casualmente cuando repatriaron el Monumento 9, si no mal me equivoco, a México. David Grove
fue un arqueólogo que fue el arqueólogo que digamos que encabezó este proyecto en Chalcatzingo y que en su libro de Ancient Chalcatzingo justamente resalta esto, ¿no? Que se dio cuenta que cuando integraban a la gente en las excavaciones y les contaban y les decían como, bueno, esto es así y esto es de este lado y esto tal vez es esto y esto data de tal momento, etcétera, como que la gente empezó a, no me gusta mucho el término, también sé que es polémico, pero la gente empezó a apropiarse, ¿no? Como a decir, wow, esto está muy bien y el hecho de que les dieras información como que les ayudó a hacerse como más o a sentirse como más en conexión con ello, ¿no? Entonces, pues justamente trabajar, o más bien tuvimos la oportunidad de platicar con uno de estos ex trabajadores que estuvo en el contexto de ese proyecto y que nos contaba que para él justamente antes de entrar en el proyecto era como, bueno, sabemos que hay una zona arqueológica, pero pues no tenemos como mucha información, ¿no? O sea, está como padre y que también pues decían, bueno, van a venir personas externas a la comunidad a trabajar y que hubo ahí un conflicto social en el que al final de cuentas lograron que el proyecto se destinaran recursos para contratar a la gente de la comunidad que ellos mismos trabajaran. Dice que para él fue muy importante como darse cuenta, o sea, que fue a través de eso que él se dio cuenta, si no mal me acuerdo estas fueron sus palabras, él se dio cuenta de la importancia de los vestigios y de lo que era la zona arqueológica, ¿no? Y que para él se convirtió en algo importante de cuidar, sobre todo, pero también como de transmitirle a sus hijos, a su familia, a la gente con la que él tenía conexión, ¿no? Y cada que habla de la zona arqueológica habla como con un sentimiento como de esto que es mío, ¿no? A mí me gusta mucho para resaltar como la importancia de esto del patrimonio arqueológico, poner el ejemplo de mi abuelo me regaló hace unos años unos relojes de maquinista. Y me explicaba que esos relojes de maquinista se los dio su papá y que probablemente a su papá se los dio su papá y etcétera, ¿no? Y mi abuelito me lo dio a mí. Y son unos relojes, además de que son unos relojes preciosos, sé que llevan una historia y que me trascienden, pero por mucho y que al final de cuentas es algo que me conecta con ese pasado, ¿no? Entonces este señor, cuando habla de la zona arqueológica, habla de esa manera, ¿no? Él sabe que eso que está ahí, que no es como que él posea o que él pueda tener en su casa, es parte de él mismo, ¿no? Que va más allá de pues sí, del tiempo, de su vida humana, ¿no? Por así decirlo. Entonces creo que esto es lo importante de ese proyecto, ¿no? Y eso es lo que tuvimos la oportunidad de platicar con ellos. Ellos se sienten así al respecto de esta dinámica que incluyó a la comunidad, que no nada más fue como, ay, bueno, pues los trabajadores y ya se acabó tu turno y bye, ¿no? Sino que ese proyecto se encargó mucho de, ok, a ver, paren todo, vamos a ver, miren, esto está en este contexto y esto se hace así y asado y traigan a las escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, ese proyecto fue icónico y creo que fue fundamental como para tratar de conectar a la gente, ¿no? Y de decirles, bueno, esto más allá de que sea de alguien es de ustedes, esto es parte de ustedes, de su historia, de su identidad y de quiénes son, ¿no? Y que de alguna manera pueden sentirse muy orgullosos porque no cualquiera tiene, digamos, como este rasgo cultural, ¿no? Entonces así es como tuvimos oportunidad de platicar con ellos. La verdad es que fue una experiencia muy padre escucharlos hablar con ese sentimiento tan honesto respecto a esa experiencia. Y esto es algo que dirías que es que persiste en la mayoría o en una o no exactamente dentro de la comunidad, porque bueno, del proyecto de David Grove, que fue en los setentas, pues han pasado 50 años, ¿no? Y actualmente, pues sí, hay un proyecto que lleva más o menos 20 años vigente, pero bueno, la comunidad ha crecido en población también, ¿no? Y bueno, también hay muchas cosas que han cambiado, al igual que en cualquier entorno social. Entonces, ¿cómo ves, por ejemplo, si tuviste la oportunidad de platicar con gente que tal vez no tiene o no tuvo parientes que hayan trabajado en los proyectos arqueológicos en la zona y que pues también por el rango de edad podrían estar un poco más enajenados del tema, ¿no?
Pues mira, sí hubo oportunidad de platicar con personas que no estuvieran directamente ligadas a los proyectos arqueológicos. Y sí, claro, o sea, tú te das cuenta que hay como una brecha de interés respecto de la zona arqueológica, ¿no? Como te decía, es un poco más fácil ver que para ellos es más importante las montañas, o sea, como el espacio geográfico más allá que la zona arqueológica. Es extraño porque al final de cuentas para subir la montaña tienen que cruzar por la zona arqueológica. Entonces es una relación, pues no amor-odio propiamente, pero sí es complicada porque pues es que sí paso por la montaña y veo los vestigios, etcétera, pero es como, pues ya los he visto muchas veces, ¿no? Y luego también es complicado porque las cédulas de información que hay en el sitio, sí, o sea, siento que tienen un área de oportunidad muy grande como para curar la manera en cómo están escritas. No dudo que la gente de Charcatzingo ya las haya leído cientos de veces, pero es información como muy somera, ¿no? Y al estar enfrente de un grabado, que es lo que está abierto al público, pues es como, pues, ¿qué tanto les puede decir, no? O sea, lo han visto tantas veces, pero en realidad no tienen como el contexto de la información y que ese contexto de la información sea en un lenguaje pues, simple y llano, ¿no? Entonces es complicado si no tienes como la información porque no estuviste adherido a un proyecto arqueológico, es muy difícil que la gente tenga como ese nivel de compenetración con la zona arqueológica, justamente porque pues, no ha habido como esta labor de información, ¿no? Más allá de que se hacen varias actividades en la zona arqueológica en las que he tenido oportunidad de participar. Por ejemplo, la observación de las estrellas, la observación, no me acuerdo cómo se llama el evento en específico, Noche de pero es las un evento, Estrellas. Noche de las Estrellas, exactamente, gracias, Omar. Que es un evento muy padre, que convoca mucha gente y llega mucha gente de la comunidad y que también tuve oportunidad de platicar con varias personas justamente que no estaban directamente relacionadas con proyectos arqueológicos, pero que te decían, o sea, que les gustaba mucho imaginarse estando en la zona arqueológica que esas pocas estrellas que se ven actualmente por la contaminación lumínica, pero que ese espacio les gustaba como imaginarse como, bueno, estaría como padre tratar como de abrir como ese espacio temporal en el que nosotros estamos aquí viendo las estrellas, que seguramente vieron los mismos que estuvieron cuando la gente que labró estas piedras, ¿no? Y que construyó estos basamentos, etcétera. Entonces, es complicado, evidentemente no es, digamos, por ponerlo de alguna manera, no es el mismo nivel como de, de apropiación, por así decirlo, o de orgullo que tiene la gente que ha estado ligada directamente a proyectos arqueológicos y que tiene información arqueológica, eso creo que es importante, a la gente que no. O sea, sí hay como cierta relación como de, pues está padre, hay una zona arqueológica y pues, pero pues no tienen como pues sí, como también llevarlos de la mano, de decir, mira, esto significa esto, ¿no? Como sí sucedió con los trabajadores y los ex trabajadores, ¿no? Entonces, sí, es complicado. No podría decir que es un completo sí o un completo no, más bien es una relación complicada donde no son ellos, no son Elina, no somos nosotros, somos todos, ¿no? Sí, sí, claro. Es que hay muchos espacios que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Y en proyectos donde los vínculos también con todos los involucrados, sea gente de la comunidad, sean los arqueólogos en este ejemplo que estamos comentando, o en otros especialistas en ciencias sociales o incluso fuera de esta área que realmente sea un proyecto transdisciplinario, es decir, que la relación, el intercambio de conocimiento, los objetivos, partan de vínculos horizontales. A veces es complicado poder colocar en este plano los objetivos de un proyecto arqueológico. Muchas veces se enfoca en la cuestión material, y claro, requiere de recursos humanos, económicos, de tiempo, pero es importante por todo esto que nos estás contando, ¿no? Porque vemos que siguen existiendo estas barreras de la comunicación. Por ende, la pregunta que muchas de las comunidades harían es, ¿por qué me tiene que importar esta información que me están colocando? ¿Y por qué es importante que este espacio
bueno, que en nuestros términos diríamos esta zona arqueológica, se le inviertan recursos para conservarla. O sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué me tiene que importar a mí? Es complicado, pero tenemos que trabajarlo porque hay muchos problemas que se acarrean a través de estas barreras, ¿no? Entre comunicar lo que estamos haciendo y por qué es importante. Porque si habláramos también de las problemáticas que a veces derivan a causa de esta falta de comunicación, bueno, pues también nos llevamos todo un episodio. Y además habría que mencionar que Chalcatzingo, a pesar de que es un sitio increíble por este paisaje que hemos estado refiriendo una y otra vez y los vestigios que están ahí culturalmente relevantes, que además, si uno revisa la literatura especializada, lo va a encontrar a cada vuelta de la esquina, la información que existe, o sea, in situ es ineficiente, esa es una realidad. Tiene pocas cédulas, la información es muy escueta, no hay mucha visión gráfica y pues realmente ahí es un talón de Aquiles que no solamente es de Chalcatzingo, ese es un problema que históricamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha tenido en diferentes sitios arqueológicos, incluyendo pues los grandes sitios que nosotros conocemos en todo el país, por ejemplo, solo por mencionar otro, a gran escala, Teotihuacán también tiene ese mismo problema, a pesar de que pues, le han actualizado las cédulas, los letreros, pues varias veces, pero, pues digamos, no, en dimensiones no se compara en absolutamente nada. Pero aquí el punto es, ¿por qué existe este teléfono descompuesto? En tu percepción, Katia, y con la información que has logrado obtener por medio de esas entrevistas y que muy probablemente veamos en el documental, ¿por qué existe esta desconexión? ¿Qué es lo que está sucediendo para que este punto, como bien decía Wendy, de que me importe o no el sitio, pues haga clic, ¿no? Llegue a un buen puerto o tengamos ahí algo concreto. Justo yo creo que la pregunta que plantea Wendy es como fundamental como para hacer estrategias de comunicación que sean realmente efectivas y que tengan un buen impacto, ¿no? Yo creo que hay que entender o hay que ser más bien empáticos como con la situación por la que ha atravesado históricamente Chalcatzingo. Eh, Tanto en los libros de historia como en los testimonios de la gente te das cuenta que la situación de Chalcatzingo no siempre, y yo no diría que actualmente es como que fácil, pero que siempre ha tenido que lidiar con problemas de precariedad económica. O sea, la comunidad cuando comienzan los proyectos de los 70 y que empieza a haber como este conflicto de, bueno, ¿por qué vas a traer extranjeros a trabajar a mi comunidad? No era como una cuestión de, ay, o sea, que hubiera como un recelo como con su zona arqueológica, sino era un recelo de, ¿por qué si yo estoy buscando trabajo y va a haber trabajo en mi comunidad, ¿por qué no me lo das a mí, no? Entonces, la situación económica en Chalcatzingo, pues, yo diría que ha sido mayoritariamente complicada. Son gente súper trabajadora y que son gente que, digamos, generacionalmente ha estado acostumbrada como a trabajar la tierra, ¿no? Entonces, digamos, en sus costumbres siempre estuvo muy ligado como desde que pequeños se iban a sembrar y todo esto. Entonces viene después de un periodo de trabajar mucho la tierra, pues deja de ser fértil y entonces empieza a haber una crisis tremenda económica donde la gente está buscando sacar dinero de donde pueda para subsistir. O sea, esa es la situación, es ser empáticos con, oye, no es quizá la situación, bueno, en realidad no sé ni siquiera si sea la situación de alguna comunidad que está alrededor de alguna zona arqueológica, ¿no? Que yo creo que todas sufren como de esto en algún punto y que después pues, se privatizan los espacios, etcétera, otro tema. Pero ser empáticos con eso, ¿no? O sea, la situación de la comunidad en Chalcatzingo siempre ha sido de estar buscando de dónde encontrar trabajo, ¿no? Para tener como una situación segura. Entonces, yo creo que lo importante es estar conscientes de eso, o sea, que para ellos puede no ser importante porque pues no representa como algo que pueda ser una oportunidad como de una fuente de ingresos, como sí se creía cuando se acabó el proyecto de los 70s que uno de sus objetivos o hipótesis era que
al compartir el conocimiento con la gente pudiera transformarse como, además de guardianes y custodios de su zona arqueológica, que pudieran dar como recorridos turísticos, ¿no? La bronca es que pues, Chalcatzingo nunca ha sido como que un gran centro turístico porque pues tampoco se han ocupado como de divulgarlo, ¿no? O sea, lo que les decía, fuera del gremio arqueológico es muy difícil que la gente sepa de la existencia de Chalcatzingo, ¿no? Entonces, yo creo que para la gente no es tan importante porque no tienen esta relación directa como sí la han tenido los extrabajadores. Sí creo que la gente, pensando justamente en ser empático, sí podría enojarse de decir, oye, ¿por qué estás, no sé, a lo mejor si llega alguien que se robe algún vestigio que se encuentre, es como, oye, ¿a dónde vas? Eso no es tuyo. Pero sí tal vez no podrían tener como el mismo nivel como de relación fuerte, porque pues en realidad no es como que les vaya a resolver la vida, ¿no? Entonces creo que un poco pensar en una estrategia de comunicación del conocimiento arqueológico podría empezar por ahí, ¿no? En ser empáticos y decir, bueno, no puedo llegarte a dar como una lección de historia de arqueología porque probablemente ni te va a interesar ni te va a dejar como algo que te vaya a retribuir en un futuro, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como lo más importante, ¿no? Y también lo que decía Omar, o sea, digo, no es que yo esté diciendo que todo lo están haciendo mal, o sea, el tema también de curaduría museográfica es todo un tema, ¿no? Y problemas de esos hay en museos que son, digamos, no sé, el Universum o estos que son como para niños y te ponen cédulas enormes de texto y que ni siquiera están a la altura de un niño, y es como, ¿por qué estás haciendo eso? ¿No? O sea, yo creo que problemas museográficos hay en todos lados y claro, Chalcatzingo y lo que decía Omar de que lo que ha sucedido en Teotihuacán, pues son claros, ¿no? Más bien creo que tendría que ser algo que debería ser un ejercicio que esté en constante renovación, ¿no? Yo ahorita identifico que justo lo que decían, o sea, la información que hay disponible en Chalcatzingo es mínima y son células enormes de texto que la gente pues, rara vez se va a poner a leer al rayo del sol de las 10 de la mañana que pega ahí en Chalcatzingo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como, insisto, un área de oportunidad muy grande que debería de empezarse pues sí, a explotar y empezar a trabajar en ello, ¿no? Ahora, en esta área de oportunidad, ¿podemos incluir el documental? Me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que sí, porque al final de cuentas no queremos dar en el documental una lección de historia y arqueología, simplemente queremos como, además de retribuirle algo a la comunidad, queremos dejar ahí como la semillita de curiosidad de, ok, esta es la información básica, ¿no? Si tú quieres investigar más, pues aquí te podemos, que también se está pensando como parte de la estrategia de exhibición, crear recursos que sean accesibles y que ya tengan un contenido curado que sea justamente como para un público más general y que no esté en un enfadosísimo lenguaje arqueológico para que sea como incluso más disfrutable para la gente, ¿no? Entonces, el documental pretende dejar como esa semillita de curiosidad de, esto es más de lo que yo pensaba y esto tiene que ver más como con mi vida, con mi identidad más que con mi vida diaria, ¿no? Y en el momento en que estabas realizando este trabajo, Katia, ¿qué es lo que te decía la gente? O sea, sí sintieron, se interesaron mucho en participar en esto, sabían que iba a generar en un documental y que se iban a ver ahí qué te decían de esta parte, ¿no? De que ellos fueran parte de este proyecto. Pues mira, sé que platicando también con la gente, lo que nos decían es que no es la primera vez que se hace un documento, o sea, que ellos están como acostumbrados a las cámaras, ¿no? Que porque muchas veces se han ido a hacer trabajos como de grabación, no propiamente de un tema arqueológico, sino de varias cosas, ¿no? Entonces ellos ya estaban acostumbrados a las cámaras, ¿no? Pero les gustaba como ver que andábamos como con el equipo y el micrófono, está el micrófono que se le pone como un peluchito que se me acaba de olvidar cómo se llama, pero cuando veían es como, wow, ¿y eso qué es? Y ya les platicábamos, era como, qué padre, qué buena onda, que están haciendo esto, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de que la gente nos veía con las cámaras, porque tuvimos oportunidad de estar en una fiesta patronal con las cámaras, la gente era como, órale, qué buena, o sea, todos los comentarios que recibí, o al menos que el equipo recibió, el equipo del documental, y que yo alcancé a escuchar, era como, qué buena onda que están haciendo algo así para la comunidad, ¿no?
Y sí, la mayoría estaban como muy entusiasmados de, órale, mira, qué padre, ¿por qué no hablan con tal? ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan del otro? Claro que la gente siente como más orgullo como por sus costumbres que no están tan ligadas a la zona arqueológica, o sea, les da más, se sienten más orgullosos de, por ejemplo, de su santo patrón o de su fiesta patronal, etcétera, de sus costumbres que tienen que ver más como con la religión predominante que es la católica. Sin embargo, no era como, ay, no, ¿por qué vas a hablar de eso? O sea, nunca nos tocó como un comentario malo, ¿no? Creo que solamente una vez un señor nos dijo así como que estaba como muy molesto con la gente que se quería aprovechar de la zona arqueológica, pero ni siquiera era como un comentario como hacia el proyecto, ¿no? Sino que él se sentía como desplegado, como olvidado, porque él también había trabajado y en la zona arqueológica y nadie lo pelaba, ¿no? Creo que era más una cuestión personal que realmente una cuestión como de, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Y a ti quién te dijo, y etcétera, ¿no? Y en un panorama general, es que aquí ya estamos viendo como la expectativa que va a generar este trabajo y el resultado, por supuesto. En un panorama general, ¿qué crees que te dirían? ¿Cómo van a reaccionar tanto la gente que participó de manera directa, pero también indirectamente? Y sobre todo para quien le interese, ¿no? También el tema de Chalcatzingo, sea por el tema arqueológico, turístico, etcétera, pues también que va a poder tener acceso a este documental. ¿Qué es lo que piensas que esperan que van a ver o las reacciones? Pues mira, justo un poco esa es la pregunta como del proyecto ahorita del doctorado, ¿no? La idea es justamente como hacer el registro de, bueno, cómo van a reaccionar, cuál va a ser la recepción del documental. Obviamente no puedo evitar pensar que lo van a recibir bien, que les va a gustar. Me gusta pensar que eso va a ser lo que suceda, porque al final de cuentas, pues lo hicimos pensando en eso y pensando, insisto, en darle algo en retribución a la comunidad después de todo lo que ellos nos apoyaron. Eh, ya veremos cuáles son los resultados de la primera proyección y del proyecto del doctorado. Pero, no sé, yo quiero pensar que se van a sentir orgullosos como de ver que se habla de Chalcatzingo de una manera como más holística, ¿no? Como les decía, no nada más es como, ay, el santo patrono de Chalcatzingo, o Chalcatzingo esto, o no sé, la migración muy fuerte que hay en Chalcatzingo. No, o sea, Chalcatzingo somos todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, no sé, quiero pensar que si la gente se mostró como tan entusiasmada cuando nos veía caminando por las calles con las cámaras y los micrófonos, quiero pensar que se van a sentir que los representamos bien, ¿no? Entonces, pues sí, no sé, no quisiera pensar como en un efecto contrario. Sé que puede estar la probabilidad, y, pero bueno, me quiero mantener optimista en este caso. Y Katia, para ir cerrando esta emisión de la hoja suelta, pues también cuéntanos en qué estado está en este momento el documental y dónde podríamos acceder en un futuro no tan lejano, pues para conocer el material y para pues ya centrarnos en todo lo que estuvimos conversando el día de hoy. Pues mira, ahorita está en fase final de postproducción. Nos hubiera gustado que esto estuviera listo ya hace yo creo que un par de años, pero pues se nos atravesó la pandemia. No lo quisiera utilizar como excusa, pero sucedió. Entonces ahorita está en fase de postproducción, ya está terminando de montarse la edición de videos, se está componiendo música específicamente para el documental que está quedando muy bonita. Y se ha hecho con mucho amor, también razón por la cual yo espero que la gente lo reciba bien. Pero bueno, se están pensando hacer varias proyecciones. Obviamente una proyección en Chalcatzingo mismo, no sé todavía dónde exactamente, pero en Chalcatzingo. Por supuesto que yo les voy a pasar los datos para que están cordialmente invitados y la gente que quiera ir vaya. Así como otras proyecciones tal vez en el Museo de Antropología, acá en la Ciudad de México, y muy probablemente también se va a colgar en los sitios oficiales del INAH, en el canal de YouTube y todo esto, que esté en los canales oficiales. Y no sé, quizá
quiero también como parte de mi proyecto de doctorado crearle como un sitio donde se pueda colgar el video y se cuelgue información pues que esté relacionada como a Chalcatzingo, ¿no? Un poco de historia que también ya tenga como este ejercicio museográfico de curar la información para que si la gente quiere saber más después de esta chispita de curiosidad que les ha podido generar el documental, pues tengan acceso a más información sobre Chalcatzingo, ¿no? Entonces yo creo que en medios oficiales y ya les estaremos dando como la primicia de la primera proyección del documental. Pues Pues estaremos bien claro que pendientes. sí, para ver de todo esto que estamos platicando en este episodio. Y bueno, y si queremos preguntarte directamente, Katia, ¿dónde podemos contactarte? Si quieres compartirnos tus redes sociales o algún medio para preguntarte directamente. Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como La Catirina, con KTH. Ahí me pueden preguntar, me pueden dar sus quejas, sugerencias, está abierto el buzón. Y pues también, claro, para el diálogo, yo creo que eso es lo más importante. Katia, muchísimas gracias por darte una vuelta en este espacio. Lo que hemos estado escuchando, pues definitivamente es un trabajo integral porque hemos de decir, en realidad no somos todólogos en ciencias sociales, requerimos gente que sabe hacer ese trabajo, pues en este caso, pues producción audiovisual. Por ahí ya mencionaste a tu colega César, pero sabemos que hay una relación muy cercana con gente de comunicación que definitivamente sabe hacer mucho mejor ese trabajo que nosotros. No como este podcast bien improvisado que nos inventamos, pero de todos modos, así como nos ven, síganos en redes sociales, Libreta Negra MX, estamos en todos lados, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast y Amazon Music. Si les gusta este contenido, pues consideren por ahí echarnos la mano, por ahí están los enlaces de apoyo. Y pues nuevamente, Katia, ha sido un placer conversar contigo. Estaremos bien pendientes a este trabajo. Sin duda es fundamental como un medio de comunicación para conocer, para ampliar pues, este espectro de relaciones sociales en torno a las herencias biosociales y mayoritariamente de un sitio tan importante e impresionante como lo es Chalcatzingo. Pues nada, nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Bye. Gracias a Bye. ustedes. Bye.